Señor les bendiga. Como podrán ustedes apreciar, un directo panel aquí conmigo, un directo panel presencial en este nuevo programa de Conflictos y Verdades. Pero a la vez quiero dar la bienvenida a todos nuestros participantes que hoy están conectados a través de la plataforma digital que hemos habilitado en esta ocasión. Dios bendiga sus vidas. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de edificación mutua. Quiero señalar que el día de hoy nos han sido presentada una inquietud en particular que hemos de tratar. Y decía esta inquietud, ¿qué dice la Biblia acerca de la eutanasia? Por ser este un tema bastante peculiar, creo que es menester que nosotros partamos de una definición, porque podemos tener distintos tipos de conceptos y es mejor partir de un concepto y marcar la cancha. La eutanasia, nos dice el diccionario del estudiante de la Real Academia Española, la eutanasia se define como el hecho de acelerar o provocar la muerte de un enfermo incurable para evitarle sufrimiento. Esta es la definición que nos da el diccionario del estudiante de la Real Academia Española. Eso quiere decir que la eutanasia no es sinónimo de suicidio asistido, ya que este es aquel en el cual un médico u otra persona ayudan a un paciente a morir. La actuación de ese médico o esas otras personas se limita a proporcionar los medios para efectuar el suicidio y quien lo ejecuta es el propio paciente o suicida. Entonces marcamos esto de manera muy clara para que lo tengamos en mente. Entonces ahora podemos empezar a tratar precisamente esta interrogante que nos plantean. ¿Qué dice la Biblia acerca de la eutanasia? Y tengo que decirle que la Biblia no trata directamente este tema de la eutanasia. Ahora bien, lo que menciona sobre la vida y la muerte nos ayuda a tener un punto de vista equilibrado. Según la Biblia, está mal poner fin a la vida. Esto nos queda totalmente claro. La Biblia nos dice que Dios es nuestro creador y por ende la fuente de vida. Para respaldar esto voy a hacer dos citas en este día. El Salmo 36:9 que dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Y luego otra cita en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, donde dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y continúa el versículo. Entonces hemos de entender que la vida es muy valiosa para Dios y por eso Él condena el asesinato. Tanto si le quitamos la vida a alguien, así como si nos quitamos nosotros nuestra propia vida. En Éxodo, capítulo 20, versículo 13, está claramente expresado el mandamiento de nuestro Señor, que dice, no matarás. Además, en Primera de Juan 3:15, la Biblia sostiene, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Además de ello, la Biblia nos enseña que debemos tomar precauciones razonables para proteger nuestra vida y la de los demás. Está claro que Dios quiere que valoremos el regalo de la vida que Él nos ha hecho. Así que, dicho esto, estamos abiertos a recibir
las interrogantes que pudiera tener nuestro panel presencial o ustedes que nos siguen a través de la conexión por la plataforma digital que está habilitada en la ocasión. Así que estamos abiertos, siempre y cuando podamos responder sus preguntas. Pastor, buenas noches. Tenemos una siguiente inquietud. En el entendido de que la eutanasia se define como el proceso por el cual se acelera la muerte de una persona con algún problema, ¿cómo podríamos considerar si los médicos dejan de dar tratamiento a un paciente crítico? O sea, la pregunta es si es que se consideraría eso como eutanasia o no. Sí, bueno, esa es la pregunta. Para responder a aquello tendría que remitirme directamente a precisamente esa definición de la que hemos partido y que tú mismo mencionas. Es un proceso por el cual aceleramos o facilitamos de que esto se produzca. En consecuencia, no podría ser entendido como eutanasia el dejar de dar un tratamiento en particular. ¿Por qué? Porque no estarías propiciando ni la desaceleración, ¿no es cierto? Ni tampoco no estarías provocando la partida de ese ser humano. Por lo tanto, en base a nuestra definición, con la que partimos hoy día, no podría ser considerado como eutanasia. Buenas noches, pastor. La verdad que es muy clara la explicación que nos ha dado en cuanto a la eutanasia, ¿no? Que Dios es un dador de la vida. Pero me surge una cuestionante en cuanto a... conocemos, a lo mejor en Bolivia no es muy recurrente los casos, pero hay familiares de ciertos pacientes que están en una situación muy crítica de salud, donde los familiares tienen que tomar una determinación, ¿no? Y en muchos casos suspenden el tratamiento que están teniendo sus familiares. Mi pregunta, que es similar a la del hermano, ¿es considerado eutanasia el hecho de suspender los medicamentos a familiares? Bueno, las personas que respetan la vida van a buscar normalmente el mejor tratamiento médico posible para aquella persona que está enferma, más aún si se trata de un familiar. Pero el hecho de no proporcionar un tratamiento no acelera ni provoca la muerte. En consecuencia, hay cosas que debemos nosotros pensar y cavilar. El que nosotros, quienes respetamos la vida, podamos optar por distintos tratamientos para mantener la vida de un ser amado, no implica que tengamos que elegir tratamientos que se limiten a alargar la vida que está llegando a su fin. Porque para nosotros como creyentes, el morir es ganancia. Así que no tenemos temor a la muerte. No hemos de tener temor a la muerte porque consideramos que es un paso más. El umbral que nos permite entrar en la eternidad. Entonces, dado ese tipo de aspecto, pues esta es la postura que debiéramos tener nosotros. Pastor, buenas noches. Ya que usted dice que la eutanasia no se considera suicidio y nosotros sabemos que el suicidio no es aceptado por Dios, ¿qué sucede con las personas que mueren cuando es suspendido el tratamiento que se les da y no dieron el consentimiento? Bueno, es más o menos lo mismo, yo creo que desde otro punto de vista de la pregunta anterior. Tiene las mismas características, ¿no es cierto? Porque no se trata del tema del consentimiento. Hemos de entender la eutanasia, ¿no es cierto?, como aquella acción en la cual una persona externa al paciente induce a la muerte, ¿no es cierto? O sea, provoca la muerte o la acelera. Si se suspende el tratamiento, ¿no es cierto?, esto es dable porque en verdad muchas veces no tiene mucho sentido prolongar un determinado tratamiento si simple y llanamente, ¿no es cierto?, va a terminar haciendo sufrir a la persona. Hay cosas que están en su proceso terminal y ahí hay que tenerlo y pare de contar. No aceleramos ni lo paramos. Ahí estamos. Buenas noches, pastor. Creo que la pregunta igual va parecida en este aspecto. Si un paciente no da su consentimiento para seguir un tratamiento médico, pero los familiares, de acuerdo con el médico, suspenden el tratamiento
¿esto sería considerado como homicidio según la Biblia o no? Bueno, creo que eso tiene más matiz legal, ¿no es cierto? Entiendo que el término, ¿cierto?, homicidio es cuando alguien quita la vida a alguien de manera involuntaria. Y que cuando alguien toma la vida de otra persona de manera voluntaria, se trataría de un asesinato. Eso entiendo que son las diferencias, ¿no es cierto?, de ambas cosas. Pues como habíamos dicho, si la intervención de los parientes no va a este tema, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sentido tiene prolongar una vida que está en su final, hacer prolongar todo el sufrimiento, si simple y llanamente siga su curso? Entonces, yo creo que esto entra dentro del análisis de esta naturaleza, y lo que hay que hacer es invocar la soberanía de Dios al respecto. Y porque para nosotros, ¿no es cierto?, no es como para la gente del mundo que no tiene a Cristo. Para el Hijo de Dios tenemos entendido de que cuando Él nos llama a su presencia, pues es hora de partir, y habría de partir gozoso y victorioso, puesto que se va a una mejor vida. En cambio, para aquel que su pariente tiene un currículum alejado de una relación permanente con Dios, no debería llorar un día, debe llorar toda la vida, porque sabe que fue para condenación eterna. Ese es mi entender al respecto. Espero que esté tu inquietud absuelta. Sí, y tengo una curiosidad más. Adelante, si puedo contestar. Escuché, un testimonio de un pastor que había un paciente, una persona muy, muy mayor, y que le pidió a este pastor que orara para que se muriera, porque él ya había vivido su vida, ya tenía más de 90 años, y le dijo: yo ya estoy listo para partir, quiero que ore para que me muera. Y según el testimonio de este pastor, oró y se murió. Eso estaría... mi curiosidad es, ¿está bien orar así? ¿Es parte de o no? Bueno, personalmente yo no lo haría, ¿no es cierto? A mí me sucedió una cosa similar, pero no que me pidieran que orara para que se muera, sino el hermano me dijo, tenía ya 93, 94 años y estaba en su lecho hipotéticamente de muerte. Los médicos le habían dicho de que ya le quedaban pocos días de vida, y entonces él pidió que lo asistiera. Entonces fui y hablé con él, y él me dijo: mira, pastor, he vivido ya toda mi vida, era consagrado al Señor, estoy feliz con todo lo que Dios me ha bendecido, estoy listo, hace muchos años que estoy listo para irme a encontrar con mi Señor, así que lo que quiero es bien morir. He arreglado mis cuentas con él, he pedido perdón a los que he tenido que pedir perdón, he perdonado a los que me han lastimado, etcétera, etcétera. No tengo nada pendiente, así que estoy listo. Entonces me dijo: ¿me acompañas a orar? Le dije: por supuesto, pues. Y le dije: ¿no es cierto? Hágase en tu vida la voluntad de tu Padre Celestial. Y yo no sé qué pasó, pero el que estaba, ¿no es cierto?, en posición listo para partir, todavía se levantó, se recuperó y vivió casi 2 años más. Así que ahí vemos la soberanía de nuestro Señor. Yo no podría decir que mi oración provocó, ¿no es cierto?, de que Él reaccionara. Yo creo de que es la soberanía de Dios en la vida de cada quien. Amén. Gracias por tu pregunta. Pregunta más. Ya viendo que, acá en Bolivia los médicos consideran que es legal, desde el punto de vista legal, suspender el tratamiento a una persona que se encuentra en terapia intensiva y a punto de morir o con muerte cerebral. ¿El familiar firmante, desde el punto de vista espiritual, es considerado un asesino? Bueno, como te digo, eso tiene ribetes, como dijiste tú bien, una característica de orden legal, ¿no es cierto? El tema del asesinato al respecto va por ahí. Lo que nosotros consideramos es de que el proceso debería seguir, su proceso respectivo, y si dura un día, así como si dura varios años, es un tema, ¿no es cierto?, que está simple y llanamente dentro de la potestad de Dios, porque Él es el dador de vida, Él es la fuente de vida. En consecuencia,
hemos de dejar que ese tipo de cosas sigan así. Cuando hablas tú de muerte cerebral, ¿no es cierto? Estamos hablando prácticamente de una situación de vegetal en la Tierra. Entonces, ni aceleramos, yo no aceleraría ni suspendería nada, que siga su proceso natural. No induciría algún otro tipo de acción. A pesar de que hay algunos parientes que se desesperan por cuanto ven sufrir a su ser amado y entonces pretenden acelerar o presionan a los médicos para que se acelere aquel tipo de tema. Pero de acuerdo a lo que entiendo de la palabra, esto no debería ser así. Bien, amados, no sé si tenemos algún tipo de consulta a través de nuestro panel digital que nos acompaña este día, todas estas personas que están en este momento participando a través de la plataforma que hemos habilitado para conectarse con nuestro programa. Pastor, buenas noches. Tenemos la siguiente pregunta del panel virtual de la hermana Natividad Cuellar, que dice: ¿cree que la eutanasia es un intento del hombre de usurpar la autoridad de Dios? No sé si importa lo que yo crea o no, ¿no ve? A pesar de que la pregunta es hecha en ese sentido. Lo que importa, yo creo que es lo que está establecido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice muy claramente: no matarás. Entonces, esta es algo, ¿no es cierto?, que si nosotros ayudamos a que la persona, ¿no es cierto?, vaya a pasar a otra vida, entonces estamos en un plano que no correspondería hacerlo. Si estamos, ¿no es cierto?, en ese tipo de situación, no deberíamos hacerlo. Y tenemos la siguiente pregunta de la hermana Vilma Salcedo, que dice: al ser desahuciada una persona, ¿se debe esperar pacientemente que la hora llegue y pedir por la voluntad de Dios para su vida? Entiendo que eso se debe hacer como actuar de la familia, ¿verdad? Pues definitivamente el concepto de desahuciado, ¿no es cierto?, es un concepto asociado con el conocimiento de quienes tienen la autoridad en el campo médico para declarar esto. Lamentablemente muchas veces los médicos no son muy acertados en sus apreciaciones, y yo conozco personas que han sido declaradas desahuciadas y 3 o 4 días después han recuperado su situación y siguen vivitas y coleando 3 o 4 años después. Así que es algo, ¿no es cierto?, que yo dejaría a la voluntad de Dios. Él sabe exactamente lo que sucede y cuando nos toca la hora de partir a rendir cuentas a su presencia. Él es el dador de vida. Esas son todas las preguntas, pastor. Muchas gracias. Bien, amados. Realmente para mí es un reto poder hablar de este tipo de temas. Espero haber contestado esto enmarcado en cuanto al conocimiento de la palabra que tengo, y es una bendición que ustedes nos hagan este tipo de preguntas que son un poco quisquillosas para el común de los cristianos, pero son cosas que tenemos que de una o de otra manera hablarlas para tener una posición. Pues que el Dios Todopoderoso bendiga a cada una de las personas que se ha conectado hoy día a través de la plataforma digital que está habilitada, así como a ustedes que nos han acompañado como panel presencial y han vertido sus interrogantes para que podamos tener un poco más de luz en cuanto a este tipo de temas. Gracias por invertir su tiempo, gracias por sus preguntas. Dios me los bendiga. Y si Él lo permite, será hasta un próximo programa en el cual estaremos tratando de edificar nuestras vidas, resolver algunos conflictos y absolver preguntas al respecto. Que Dios los bendiga. Hasta luego.